Pedro Sánchez confía en llegar esta semana a un acuerdo con los transportistas y el Partido Popular le acusa de no hacer nada. El presidente se defiende recordando la bajada de impuestos a la energía de los últimos meses. Las críticas al Ejecutivo por el cambio de postura sobre el Sáhara se cuelan en la sesión de control y Sánchez elude responder. Vemos los debates con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, Cuca Gamarra del Partido Popular e Íñigo Errejón de Más País. ¿Quién cree que va a pagar los efectos de esta guerra, en definitiva, de esta situación? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que los primeros los refugiados y refugiadas. 27 días de invasión, más de 3,5 millones de refugiados y refugiadas. Para que se hagan ustedes una idea, en los 2 años de conflicto que hubo en Siria, hubo 1 millón de desplazados. Hoy hay 3,5 millones de desplazados según los datos de Naciones Unidas. Lo que está haciendo España precisamente es habilitar 3 centros de acogida logísticos en Barcelona, en Madrid, en Alicante, probablemente hablemos un cuarto, y tratando de proveer toda la logística, toda la atención desde el punto de vista legal, social y sanitario a los refugiados y refugiadas que vengan a nuestro país. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con las consecuencias económicas de la guerra. Y ahí, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los agentes sociales, hablar con los sectores afectados, hablar también con sus señorías y hablar, lógicamente, también y dialogar con las comunidades autónomas, como hicimos el pasado lunes precisamente en la conferencia sectorial. Y quiero decirle, señoría, que estoy convencido de que, como consecuencia también de las resoluciones y las conclusiones que lleguemos en el Consejo Europeo el 24 y el 25 de marzo, y también, fruto de este diálogo con su grupo parlamentario y con otros, y también con las comunidades autónomas, llegaremos a un buen acuerdo para que efectivamente podamos amortiguar las consecuencias económicas de esta guerra, proteger a los colectivos más vulnerables y distribuir, desde el punto de vista de justicia social, las cargas económicas de la guerra entre la población y entre sus empresas. Señor Rufián. Señor presidente, mire, ahora viene cuando yo le digo que qué mal todo y que cabreada está la gente y que esta gente se está aprovechando de ese cabreo. Que viene la ultraderecha, que viene el lobo. Ahora viene eso. Pero no están hartos. Me refiero a toda la bancada de la izquierda. Me refiero, interpelo a cualquier señoría de izquierdas. ¿No están hartos, hartas de decir que viene la ultraderecha? ¿No están hartos, hartas de decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora y que en cambio se pasea por manifestaciones de la clase trabajadora? ¿No están hartos? ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Saben qué le interesa a la gente? ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80%, que la luz ha subido un 80% el último año, que el butano ha subido un 33% el último año y que la gasolina ha subido un 30% el último año. Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, y me incluyo. Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y tenemos que empezar a militar en la utilidad. También en la utilidad. Hay que topar precios. Hay que topar precios. Silencio, por favor. Hay que controlar públicamente a las eléctricas y, sobre todo, señorías, hay que dejar de hablar de impuestos a los pobres o de los pobres, también de impuestos a los ricos, porque el partido de los ricos así empezará a sufrir. Y, señorías del PSOE, la calima, la arena del Sáhara, aún dura, aún queda en Madrid. Cuando la vean, acuérdense de la traición al pueblo saharaui. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señoría. Yo, señor Rufián, entiendo que se dirige a mí. Esta es una sesión de control al Gobierno, no a las señorías de la bancada de izquierdas. En todo caso, le diré varias cosas. La primera, sobre el Sáhara Occidental, tendremos ocasión el próximo 30 de este mes de poder comparecer y hablar sobre ello largo y tendido. En segundo lugar, yo creo que su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha, porque no reconoce lo que está haciendo este Gobierno progresista. No lo reconoce. Llevamos meses, señorías, bajando el 60% de los impuestos precisamente del precio de la luz, para que los consumidores, sobre todo los más vulnerables, no se vean tan afectados como otros. Más de 1.200.000 hogares protegidos como consecuencia del compromiso de este Gobierno de coalición progresista. Hemos bajado un 80% los peajes a los consumidores electrointensivos en la industria, gracias también al compromiso de este Gobierno progresista. Y le digo, señoría, llegaremos a un acuerdo con el sector del transporte, llegaremos a un acuerdo con todos los sectores afectados por este alza que no hemos provocado nosotros, sino Putin. Y finalmente, señoría, espero contar con su apoyo en la comarca. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, mientras usted ha estado de gira internacional, en España tenemos a nuestro medio rural agricultores, ganaderos, regantes, cazadores, que se han tenido que echar a la calle porque su presidente no toma medidas para que puedan mantener sus explotaciones. Tiran la leche y sacrifican a sus animales. Mientras se ha dedicado en cuerpo y alma a viajar, en España tenemos a nuestra flota pesquera amarrada porque su presidente no actúa. Y a los transportistas les lleva una situación límite que puede provocar desabastecimiento. Los lineales en los supermercados comienzan a estar vacíos, porque su presidente no aprueba decisiones y soluciones que permitan que el combustible esté a unos precios razonables. En definitiva, hablamos de que usted lo que les está pidiendo es que paguen por trabajar. Quedan 6 días para el próximo 29 de marzo. ¿Me puede decir aquí y ahora qué medidas va a tomar para generar confianza entre los españoles? Señor presidente del Gobierno. Presidenta, gracias, señoría. Es evidente, comparto con usted que vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia, de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como un volcán en la isla de La Palma, o ahora una guerra, efectivamente, señoría. Silencio, por favor. En la que en poco más de 27 días hay un flujo de refugiados nunca visto de 4 millones de personas. Y hay, en efecto, como usted bien ha comentado, una serie de consecuencias económicas que tienen que ser trabajadas tanto a nivel europeo como a nivel español. ¿Qué está haciendo el Gobierno, señoría? El Gobierno lo que está haciendo es trabajar, dialogando con los sectores. Estamos trabajando a nivel europeo, y yo no sé por qué usted reprocha eso, estamos trabajando a nivel europeo para que, desde el punto de vista europeo, demos respuesta común a un problema común que es el precio de la energía. Estamos también trabajando a nivel español, lo estamos haciendo con sus señorías, con todos los grupos parlamentarios. Hoy vamos a terminar la ronda de contactos. Estamos trabajando con los agentes sociales, sindicatos, empresarios. Estamos trabajando también con el sector de los transportistas. Ya llegamos a un acuerdo el pasado 21 de diciembre, señoría. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil. Y también, señorías, estamos trabajando con las comunidades autónomas. En la conferencia de la isla de La Palma llegamos a un acuerdo para, entre todos, hacer un gran plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que será aprobado el próximo 29 de marzo, como usted bien ha indicado, en el Consejo de Ministros. Por tanto, señoría, estamos trabajando, estamos construyendo un acuerdo de país y esperamos, señoría, que ustedes también se sumen a ese acuerdo. Señora Gamarra. Señor Sánchez, hasta el momento usted no ha hecho nada. Y no es una opción no hacer nada. Los españoles ya no confían en usted. Vemos cómo en países de nuestro entorno sí se toman medidas y, en cambio, aquí, en España, su presidente huye. Se parapeta la Unión Europea para retrasarlas y se muestra absolutamente insensible. ¿Para qué nos convocó a los grupos parlamentarios? Para la foto.
Ha perdido usted la noción de lo que es la realidad de la calle. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. Y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido cambiar de un plumazo la política exterior de España en un tema tan delicado como es el Sáhara, sin traerlo a este Parlamento. Y, como usted sabe, traicionando su propio programa electoral. Y lo hace con un gobierno roto y en absoluta minoría, que se entera por el Reino de Marruecos de lo que pasa. Hoy tenía que estar usted aquí, compareciendo y dando explicaciones, pero menosprecia a esta Cámara y, con su soberbia, a los españoles. ¿Cómo vamos a confiar en usted los españoles? Mire, a los muchos problemas que tenemos en nuestro país, efectivamente, los derivados de la pandemia, de la guerra, la falta de suministros, la inflación, el desabastecimiento, se une uno más: usted mismo. Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, ustedes llevan 2 años con el mismo argumentario, que se puede resumir en que aquí hay un gran problema y una gran solución. El gran problema se llama Pedro Sánchez y la gran solución es Pablo Casado. Pero resulta que 2 años después, señoría, de estar con la matraca de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos. Señoría, podremos pensar que a lo mejor no era tan buena solución. Silencio, ahora por ustedes favor. proponen una única gran solución. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, señoría, lo único que puedo decir es que esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior. Sí. Señor presidente, ¿cómo piensa hacer el Gobierno frente a los efectos de la crisis derivada de la guerra en Ucrania? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. En 3 aspectos. El primero lo he dicho, la crisis de refugiados. Nosotros hemos trasladado al conjunto de socios europeos que España va a dar ejemplo, que vamos a ser ejemplo de acogida de esos refugiados. En segundo lugar, a nivel europeo, lo que estamos haciendo es tratar de resolver desde un punto de vista común un problema común, que es el alza del precio del gas y su acople al precio de la electricidad. Ustedes me han escuchado sobre esta cuestión largo y tendido. Y, en tercer lugar, lógicamente, dialogar con todos los sectores para mejorar o tener el mejor plan de respuesta ante las consecuencias económicas de la guerra. Lo que no se puede criticar a este Gobierno es, en primer lugar, no haber hecho nada durante todos estos meses. Hemos hecho mucho, señorías. Y, en segundo lugar, no se puede criticar a este Gobierno por dialogar para acordar el mejor de los planes. No se puede decir que si no dialogamos, imponemos, y si dialogamos, llegamos tarde. No, señorías, dialogamos, acordamos e implementamos las políticas el próximo 29 de marzo. Señor Errejón. Gracias, señor Sánchez. Mire, aunque algunos lo griten, ni la pandemia ni la guerra son responsabilidad de este Gobierno. Lo que sí es responsabilidad de este Gobierno es decidir cómo se distribuyen las cargas y los esfuerzos derivados de la crisis de la pandemia y de la crisis de la guerra. Y voy a decir una obviedad, pero es una obviedad que todos sabemos. En España los esfuerzos están mal distribuidos. Los españoles miran todos los meses, a final de mes, con preocupación cómo va a llegar la factura de la luz, mientras algunos, las eléctricas, se están forrando. Estas se le olvidaron. Cuando el señor Feijóo hablaba de los que se forraban, se le olvidó hablar de las eléctricas. Solo en el último ejercicio, Naturgy ganó 1.200 millones de euros. Endesa, 1.900 millones de euros. E Iberdrola, 3.900 millones de euros, mientras los españoles dudaban si podían poner la lavadora los jueves o tenían que esperar a los sábados. Mire, señor Sánchez, nosotros en esto queremos ser honestos y hablar claro. Cuando algunos colectivos necesitan ayudas especiales, es muy importante decir de dónde van a salir esas ayudas y cómo se van a compensar. Y aquí hay solo 2 caminos. O esas ayudas van a salir de que quienes más tienen contribuyan un poco más, y le acabo de citar a algunos que tienen
mucho margen para apretarse el cinturón, o esas ayudas al final van a salir de recortes a la vuelta de la esquina, que es la receta milagrosa de la derecha, recortes a la vuelta de la esquina, cuadrar las cuentas porque le sobra un tercio de los españoles. ¿Cómo no le va a sobrar un tercio de los españoles si el otro día el portavoz de Ayuso se reía de que no veía a los pobres? Este es el milagro económico de la derecha. Frente a eso, el Gobierno no puede dudar, no puede tener dudas en las prioridades. Nosotros estamos convencidos de que estamos en un momento de bifurcación de la legislatura. A partir de ahora, todo va a depender de cómo responda el Gobierno a la siguiente pregunta. ¿Esta crisis quién la va a pagar? Hemos predicado en el desierto durante 2 años diciendo que ante la pandemia había que blindar el gasto sanitario, diciendo que había que reforzar el ingreso mínimo vital para que lo cobrara alguien, diciendo que había que poner recursos en la salud mental. Y no lo hemos conseguido. Pero ha hecho falta solo un mes de guerra en la que ni siquiera participa España para que ya se incremente o se vaya a incrementar el gasto militar. El Gobierno no puede equivocarse de prioridades porque ha demostrado, y el incremento del gasto militar lo demuestra, que cuando se quiere, se puede. Bueno, pues en esto es fundamental tener claras las prioridades. El Gobierno en esto tiene que estar al lado de los autónomos, los trabajadores y las familias españolas, porque de eso depende su suerte y la de toda España. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco, señor Errejón, que al menos reconozca que la guerra y, por supuesto, la pandemia nada tiene que ver con este Gobierno desde el punto de vista de su causa. Y lo que ha hecho este Gobierno durante todos estos 2 años, en un contexto muy complejo, muy difícil, creo que todos podemos estar de acuerdo, es en dar una respuesta lo más equitativa posible, basada en la justicia social y en la justicia territorial. Lo hicimos, por ejemplo, con la pandemia, con ese escudo social, con el despliegue de los créditos ICOs a las pequeñas y medianas empresas, con las prestaciones autónomos, precisamente en las épocas más difíciles del confinamiento. Lo hicimos también con los ERTEs que protegieron a más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Son todas logros, avances sociales que al final también se han visto materializados en una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Vamos a hacer lo propio, señoría, con las consecuencias económicas de la guerra. Una guerra que solamente quiere una persona, que no quiere Ucrania, que no quiere Europa, que por supuesto no quiere España. Nos hacemos cargo del sentir de la ciudadanía, de su zozobra, de su angustia. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos, pero hay que reconocer también lo que hemos hecho hasta ahora, señoría. Hemos bajado en un 60% los impuestos del precio de la luz, hemos bajado en un 80%, señoría, los peajes a la industria electrointensiva, hemos protegido a más de 1.200.000 hogares precisamente que son vulnerables ante el alza de los precios. Estamos trabajando a nivel europeo, señoría, para lograr un gran acuerdo a un problema común que es el del alza de los precios del gas y vamos, señoría, a llegar a un acuerdo con el sector del transportes. Lo que sucede, señoría, es que necesitamos acordar con todos, con agentes sociales, con comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios. A ello quedamos convocados a partir del próximo 29 de marzo.